Firmó los papeles del divorcio con grandilocuencia, utilizando una pluma Montblanc que había comprado a crédito, mientras su esposa Sara contaba el cambio para el billete de autobús. Lucas la miró con puro desprecio, convencido de que ella era el lastre que arrastraba su brillante potencial al fango. La dejaba por una mujer que conducía un Porsche, seguro de que por fin había mejorado su vida. No sabía que 3 horas antes un bufete de abogados de Zurich había verificado una prueba de ADN. Sarah no era solo una camarera sin un duro. Era la única heredera de la finca Obsidian Skyline. Y Lucas acababa de renunciar a la mitad de $1.300 millones. El radiador del pequeño apartamento del Bronx silbaba y escupía un último aliento mecánico que encajaba con el ambiente de la habitación. Sarah Bennett raspó los últimos restos de pasta en un plato de cerámica desconchado. Era espagueti sin más, con mantequilla y ajo en polvo, porque su cuenta bancaria tenía exactamente $1.033 hasta su turno en la cafetería del viernes. Dejó el plato sobre la mesa y el vapor se elevó en el aire frío. Lucas, la cena está lista. Lucas Unell no levantó la vista de su ordenador portátil. Estaba sentado en su sofá de segunda mano, con la luz azul de la pantalla iluminando un rostro permanentemente enfadado. Tecleaba furiosamente, trabajando en una presentación para Harrington Global, la empresa inmobiliaria en la que trabajaba como asociado junior. Aún no era agente inmobiliario, solo un asistente con un título rimbombante, pero llevaba la ambición como una armadura. No tengo hambre, Sara, espetó, cerrando finalmente el portátil con un seco golpe. He comido en Cipriani con el equipo. Sara sintió una punzada de hambre en el estómago, pero la ignoró. Cipriani Lucas cuesta más que nuestro presupuesto semanal para la compra. ¿Lo pagó la empresa? Lucas se levantó ajustándose la corbata de seda, una corbata que Sara le había comprado por su cumpleaños trabajando turnos dobles durante un mes. No, la empresa no lo pagó. Lo pagué yo. Se llama networking, Sara. Se llama invertir en el futuro, algo que tú no entenderías mientras limpias mesas en ese antro grasiento. El insulto le resultó familiar y desgastado. Durante 3 años, Sara lo había mantenido. Cuando suspendió el examen de acceso a la abogacía, ella pagó el alquiler. Cuando decidió dedicarse al sector inmobiliario, ella pagó sus cursos para obtener la licencia. Ella iba andando al trabajo para ahorrar el billete de metro y que él pudiera ir en Uber a las reuniones, aterrorizada de que pareciera de clase baja por llegar a pie. Entiendo lo que es invertir, dijo Sara en voz baja, sentándose a comer sola la pasta fría. Pero tenemos que pagar el alquiler el martes. El casero, el señor Henderson, ha dicho que esta vez no va a esperar. Lucas soltó una risa cruel y seca. Se acercó a la ventana y miró el callejón empapado por la lluvia y los contenedores de basura desbordados. El señor Henderson, esa cucaracha. Te preocupas por centavos, Sara. Ese es tu problema. Tienes una mentalidad pobre. Hoy gasté $300 en el almuerzo porque me senté al lado de Bradley Pierce. ¿Sabes quién es? Es el vicepresidente de adquisiciones. Le gustó mi traje. Le gustaron mis ideas. ¿Te dio un aumento?, preguntó Sara, con la voz ligeramente temblorosa. Lucas se dio la vuelta con los ojos encendidos. Es que no lo entiendes. Eres un lastre, Sara. Eres pesada. Me mantienes atrapado en esta porquería. Señaló el apartamento que Sara mantenía meticulosamente limpio a pesar de su deterioro. Entro en esa oficina y me siento como un rey. Luego vuelvo a casa contigo, que hueles a café de cafetería en tu desesperación. Y recuerdo que no soy nadie. Sara dejó el tenedor. Había perdido el apetito. Huelo a café de cafetería porque hoy he trabajado 10 horas para pagarte el traje que llevas puesto. Y eso es lo mejor que vas a conseguir nunca. Lucas sonrió con desdén. Se dirigió al dormitorio y cogió una bolsa de viaje del armario. Ya estaba hecha. El corazón de Sara se detuvo. El silencio de la habitación se hizo de repente más pesado que las discusiones. Lucas, ¿qué es eso? Esta noche me quedaré en un hotel, dijo él, sin mirarla a los ojos. Necesito espacio para pensar. Mañana es un día importante. No puedo escuchar tus quejas sobre el alquiler y la pasta.
No podemos permitirnos un hotel, susurró Sara, levantándose, con el pánico creciendo en su pecho. Yo sí puedo, dijo Lucas, sacando una elegante tarjeta de crédito plateada de su bolsillo. No era su tarjeta de débito conjunta, era una tarjeta platino que Sara nunca había visto. Me la aprobaron la semana pasada. Límite alto para personas de alto rendimiento. No miró atrás al salir por la puerta. No vio las lágrimas que finalmente brotaron de las mejillas de Sara. Solo vio la señal de salida que brillaba en rojo, marcando su escape de una vida para la que se sentía demasiado bueno. El hotel que Lucas había mencionado era en realidad la suite del ático del St. Regis, pero él no lo pagaba. Lo pagaba Jessica Vine. Jessica era todo lo que Sara no era. Era la hija de un magnate de la tecnología, una mujer que nunca había trabajado en su vida, pero que ostentaba el título de consultora en una empresa de moda. Tenía el pelo rubio tratado por los mejores estilistas de Manhattan, una piel que brillaba gracias a los tratamientos faciales semanales y una risa que sonaba como el burbujeo del champán. Lucas se recostó sobre las sábanas de 800 hilos y observó a Jessica servir 2 copas de Pinot Noir añejo. ¿Lo hiciste?, preguntó Jessica, entregándole la copa. Sus uñas estaban pintadas de un intenso rojo sangre. Me fui, dijo Lucas, dando un sorbo. El vino sabía a libertad. Aún no le he dicho que es definitivo. Tengo que preparar los papeles. Jessica se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo con la mano. Sabes, mi padre no puede darte ese puesto en Bain Technologies si sigues vinculado a ella. Queda mal, Lucas, un hombre con tu potencial con una camarera. Denota falta de criterio. Lo sé, dijo Lucas, apretando con fuerza la copa. Ella es patética. Piensa en pequeño. Cuenta cupones. Es agotador. Bueno, ya no tienes que preocuparte por los cupones. Jessica sonrió y se inclinó para besarlo. Mi abogado, el señor Pembroke, ha redactado los papeles para ti. Están en mi bolso. Podemos entregárselos mañana. A la tarde siguiente, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Sara estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, mirando la factura de la luz sin pagar, cuando llamaron a la puerta. Saltó, pensando que era Lucas que volvía a casa para disculparse. Había ensayado lo que le diría, que lo apoyaba, pero que tenían que ser un equipo. Abrió la puerta con una sonrisa de esperanza en el rostro. No era Lucas, era un agente judicial. Un hombre corpulento con un impermeable mojado que le entregó un grueso sobre de Manila. Sarah O'Connell. Sí, ha sido notificada. Cuando el hombre se dio la vuelta para marcharse, Lucas salió de las sombras del pasillo. Llevaba una gabardina nueva, seca e impecable, y sostenía un gran paraguas sobre una mujer que Sarah solo había visto en revistas. Lucas, Sarah jadeó, agarrando el sobre. Léelo, Sarah, dijo Lucas con frialdad. Diferencias irreconciliables. Voy a solicitar la disolución inmediata. La mujer, Jessica, miró a Sarah con una mezcla de lástima y disgusto. Observó el desgastado jersey gris de Sarah y el desordenado moño de su pelo. Así que esta es ella, dijo Jessica, con voz llena de diversión. Realmente parece que pertenece a este barrio. Por favor. Sarah salió al pasillo, ignorando la fría lluvia que soplaba. Lucas, llevamos juntos desde la universidad. No puedes hacer esto en el pasillo. Sí que puedo, dijo Lucas. Y hay una cosa más, el contrato de alquiler. Sarah se quedó paralizada. ¿Qué pasa con él? Está a mi nombre. Lucas esbozó una cruel sonrisa en sus labios. Hablé con el propietario esta mañana. Le dije que rescindía el contrato de alquiler con efecto inmediato. Ya ha aceptado volver a poner el piso en alquiler. Tienes 24 horas para desalojarlo. Sarah sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. 24 horas, Lucas. No tengo a dónde ir. Tengo $12. Mi familia se ha ido. Tú eres mi familia. Yo era tu familia. Lucas la corrigió. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja a Jessica, un gesto de intimidad que no le había mostrado a Sarah en años. Ahora voy a seguir adelante. Jessica y yo nos vamos a París la semana que viene. Necesito un cambio radical. Sin cargas. Me te estás echando a la calle. La voz de Sarah se quebró con un sonido de puro desamor. Eres una superviviente, Sarah.
dijo Lucas con desdén, dándole la espalda. Ve a buscar un turno extra. Busca un refugio. No me importa, pero no me contactes. Mi abogado se encargará del resto. Guió a Jessica por las escaleras, sus pasos resonando en el hormigón. Sarah se quedó en la puerta, con el sobre húmedo en las manos. Los vio subir a un elegante Mercedes negro que esperaba en la acera. Mientras el coche se alejaba, salpicando agua embarrada en la acera, Sarah se dio cuenta de que no solo tenía el corazón roto, estaba en la indigencia. Volvió al interior y metió las pocas cosas que poseía en 2 bolsas de basura de plástico. Dejó los muebles. No podía llevárselos. Dejó las fotos de la boda. No podía mirarlas. Esa noche, Sarah durmió en la sala de espera de la estación de autobuses de la calle 42. Usó su bolsa como almohada, apretando los papeles del divorcio contra su pecho, aterrorizada de que si lo soltaba, se caería al vacío. No sabía que 50 manzanas más al norte, un investigador privado llamado Arthur Penhaligon la buscaba frenéticamente con un expediente que contenía la escritura de la mitad del horizonte de Manhattan. 3 días después, Sarah estaba irreconocible. El cansancio se le notaba en los ojos, como si tuviera moretones. Había gastado el último dinero que le quedaba en comprar un café solo para poder sentarse en una cafetería abierta a las 24 horas cerca de Central Park y escapar del viento helado. Había intentado llamar a su jefe en la cafetería, pero le habían cortado el servicio telefónico esa mañana. Otra factura que Lucas solía pagar y que había cancelado en silencio. Había faltado a 3 turnos. La despidieron. Se sentó en el taburete alto, mirando por la ventana a la gente rica que pasaba. Mujeres con abrigos de piel, hombres con trajes a medida. El mundo del que Lucas quería formar parte desesperadamente. Disculpe, señorita. Sarah se estremeció y se ajustó el abrigo. Esperaba que el gerente la echara. Me voy, susurró, deslizándose del taburete. Solo necesitaba un minuto. No, por favor, siéntese, dijo una voz. Era profunda, culta y amable. Sarah levantó la vista. Ante ella había un hombre mayor, quizá de unos 60 años. Llevaba un abrigo de lana gris oscuro que parecía más viejo que ella, pero caro. Sostenía un paraguas negro y un maletín de cuero. Tenía los ojos amables, enmarcados por unas gafas de montura metálica. ¿Es usted Sarah Bennett?, preguntó el hombre. Utilizó su apellido de soltera. Sarah dudó. Lo era, ahora es O'Connell, pero pronto volveré a cambiarlo. El hombre exhaló un largo suspiro, como si acabara de terminar una maratón. Gracias a Dios, llevo 72 horas buscándola. Fui a su apartamento en el Bronx, pero el casero me dijo que la habían desahuciado. Fui al restaurante. Me dijeron que se había ido. ¿Quién es usted?, preguntó Sarah, dando un paso atrás. ¿La ha enviado Lucas? Yo firmé los papeles, los envié por correo. No necesita acosarme. El hombre negó enérgicamente con la cabeza. No sé quién es Lucas, pero le aseguro que no estoy aquí en su nombre. Me llamo Reginald Graves. Soy el ejecutivo senior de la finca del difunto Arthur Pendleton. Sarah frunció el ceño. Ah, creo que era el hermano de mi abuela. Nunca lo conocí. Mi madre decía que era un ermitaño. ¿Un ermitaño? Sí. Reginald sonrió levemente. Pero uno muy productivo. ¿Me permites? Señaló el taburete vacío junto a ella. Sarah asintió, demasiado confundida para objetar. Reginald se sentó y colocó el maletín sobre la pegajosa barra. Tu tío abuelo Arthur falleció hace 2 semanas. No tenía hijos. Su esposa falleció hace años. Estaba distanciado de tu familia porque, bueno, era un hombre difícil, paranoico. No confiaba en los bancos, no confiaba en el gobierno y, desde luego, no confiaba en sus compañeros. Siento mucho su muerte, dijo Sarah educadamente, aunque su estómago rugió con fuerza. Reginald lo oyó. Levantó la mano para llamar al camarero. 2 sándwiches, por favor. Roast beef y café recién hecho. Se volvió hacia Sarah. Arthur era un banquero inmobiliario. ¿Sabes lo que es eso? No. Sarah dijo, en los años 70 y 80, cuando Nueva York se estaba desmoronando, Arthur compró terrenos, muchos, aparcamientos, almacenes abandonados, viejos edificios de viviendas. Los compró por unos centavos.
Nunca los urbanizó. Simplemente los conservó. Reginald abrió el maletín. Creó una sociedad de cartera llamada Obsidian Trust. Durante 40 años, la ciudad creció alrededor de sus propiedades. Se construyeron rascacielos alrededor de sus terrenos. Los promotores le rogaron que vendiera. Nunca lo hizo. Sacó un grueso documento encuadernado en terciopelo azul. Sarah Obsidian Trust es propietaria de los terrenos bajo 17 rascacielos importantes de Manhattan. Es propietaria de 2 manzanas en Brooklyn. Es propietaria del complejo comercial que actualmente alquila Harrington Global. A Sarah se le cortó la respiración. Harrington Global. Ahí es donde trabaja mi marido. ¿Tu ex marido? Reginald la corrigió con delicadeza. Según su declaración, has separado legalmente sus bienes de los tuyos, lo cual es una suerte para ti. ¿Por qué? Reginald abrió la carpeta. Porque Arthur Pendleton lo dejó todo a su único pariente vivo. Tú. Sarah se quedó mirando los papeles. Los números se le difuminaron. No lo entiendo. ¿Hay dinero? Reginald se ajustó las gafas. Las reservas de efectivo del fideicomiso son de aproximadamente 80 millones de dólares. Pero la cartera inmobiliaria se basa en la valoración actual de mercado de los derechos sobre los terrenos y los ingresos por arrendamiento. Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. La cartera está valorada en 1.300 millones de dólares. La tienda se quedó en silencio. El zumbido del frigorífico pareció detenerse. Sarah se agarró al borde del mostrador. 1.000 millones, susurró con una B. Con una B. Reginald lo confirmó. Y hay una cosa más. Como única propietaria del terreno, tienes el control de los contratos de arrendamiento. El edificio del 400 de Park Avenue, sede de Harrington Global. Su contrato de arrendamiento de 99 años tenía una cláusula de rescisión que se activaba con la muerte del propietario original. Tienes derecho a renegociar su alquiler o a desalojarlos. Sarah se quedó allí sentada, mientras el olor de los sándwiches de roast beef inundaba de repente el aire. Pensó en Lucas. Pensó en su discurso sobre la mentalidad de pobreza. Pensó en Jessica Vane y su Porsche. Pensó en la lluvia que le caía en la cara mientras se alejaba de su casa con 2 bolsas de basura. Se miró en el reflejo del escaparate de la tienda. Se veía cansada, sucia y destrozada, pero Reginald Graves la miraba como si fuera la reina de Inglaterra. Señor Graves, dijo Sarah, encontrando en su voz una fuerza que no sabía que le quedaba. Creo que voy a necesitar un buen abogado y una ducha. Reginald sonrió y cerró el maletín. Tengo un coche esperando fuera, señora Bennett, y me he tomado la libertad de reservar la suite presidencial del Plaza a su nombre. Sarah se levantó. Dejó las bolsas de basura en el suelo. No las necesitaría donde iba. La transformación de Sarah Bennett no se produjo de la noche a la mañana. No fue un montaje de bolsas de compras y visitas al salón de belleza, aunque sin duda eso también influyó. Fue una deconstrucción rigurosa, dolorosa y estimulante de la persona que Lucas la había convencido de que era. Durante el primer mes, Sarah vivió en el Hotel Plaza, pero rara vez veía la ciudad. Su suite se convirtió en un centro de mando. Reginald Graves, fiel a su palabra, había reunido un equipo que funcionaba menos como un consejo legal y más como una guardia pretoriana. Estaba Henrietta, una contable forense de 60 años capaz de encontrar un centavo perdido en un libro de contabilidad de 1.000 millones de dólares, y David, un especialista en gestión de crisis que había trabajado anteriormente para el Departamento de Estado. No solo eres rica, Sarah, le dijo Reginald un martes por la mañana mientras desayunaban salmón ahumado y huevos escalfados. Eres un poder soberano en esta ciudad, pero el poder sin conocimiento es peligroso. Necesitas comprender lo que posees. Así que Sarah estudió. Se sentaba 10 horas al día para aprender las complejidades de las leyes de zonificación comercial, de los derechos aéreos y los arrendamientos triple neto. Aprendió a leer un balance general mejor de lo que jamás había leído un menú. Aprendió el lenguaje de la élite, el silencio que habla más alto que los gritos, el apretón de manos que señala un acuerdo y la mirada que descarta a un tonto sin decir una palabra. Mientras Sarah agudizaba su mente, también reconstruía su armadura. Los jerseys grises desgastados y los zapatos sensatos fueron incinerados.
literalmente. Henrietta había insistido en una quema ceremonial en la chimenea del hotel. En su lugar, llegó un vestuario de elegancia intimidante. Sarah prefería blazers blancos monocromáticos, pantalones negros a medida y vestidos en azul marino oscuro que le quedaban como una segunda piel. Su cabello, antes encrespado y descuidado, fue cortado en un elegante bob angular que enmarcaba su rostro, resaltando unos pómulos altos que no sabía que tenía. Pero el cambio más significativo fue en sus ojos. El miedo había desaparecido. La desesperación que la había llevado a tolerar la crueldad de Lucas se había evaporado, sustituida por una claridad fría y calculadora. Mientras tanto, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su cabeza, Lucas Unnell disfrutaba de lo que creía que era su ascenso meteórico. Con Sarah fuera de su vida, se había lanzado a su nueva vida con Jessica Vane. El padre de Jessica, al darse cuenta de que Lucas ya no tenía ataduras, le había abierto las puertas de Harrington Global que antes estaban cerradas. Lucas fue ascendido a director senior de adquisiciones. Compró un ático en Tribeca, con una fuerte hipoteca, por supuesto, y alquiló un Maserati. Ya ves, le dijo Lucas a Jessica una noche en una gala en el Met. Te dije que ella era el problema. Me deshice del lastre y mírame ahora. Estoy volando. Jessica bebió un sorbo de champán y recorrió la sala con la mirada en busca de fotógrafos. Estás estupendo, Lucas. Solo asegúrate de que el divorcio sea definitivo. Papá dice que la imagen de la familia Vane debe ser impecable antes de la boda. Ya está hecho. Lucas se lo aseguró. Ella firmó todo. Ni siquiera pidió la pensión alimenticia. Probablemente era demasiado estúpida para saber que podía hacerlo. Probablemente ya esté de vuelta en algún parque de caravanas de Ohio. Él se rió con un sonido que resultó desagradable para los oídos de las pocas personas cercanas que conocían la verdad. Los rumores circulaban en las altas esferas del sector inmobiliario de Nueva York. Había surgido un nuevo actor. Nadie había visto su rostro, pero el nombre Obsidian Trust estaba de repente en boca de todos. Estaban comprando terrenos adyacentes, consolidando su poder y rechazando reuniones con los mayores promotores inmobiliarios de la ciudad. Llamaban al propietario el fantasma. Lucas, arrogante en su nuevo puesto, desestimó los rumores. Los fantasmas no firman contratos, le dijo a su jefe, el director ejecutivo de Harrington Global, un hombre optimista llamado Victor Moretti. Probablemente se trate de algún conglomerado extranjero que se esconde detrás de una empresa ficticia. Me encargaré de ellos cuando llegue el momento. El momento llegó antes de lo que esperaba. Era un martes lluvioso de noviembre, 6 meses después de que Sarah fuera desahuciada. Victor Moretti convocó a Lucas a su oficina. El director general estaba pálido y sudaba a través de su camisa a medida. Siéntate, O'Connell, ladró Victor. Lucas se sentó, cruzando las piernas con confianza. ¿Qué pasa, Victor? Vamos a adquirir el proyecto Hudson Yards. Tenemos un problema, dijo Victor, deslizando una gruesa carta por el escritorio de caoba. Llevaba el sello de Obsidian Trust. El contrato de alquiler de este edificio, la sede central, expira en 30 días. Lucas frunció el ceño. Creía que teníamos un contrato de 99 años. Así era, espetó Victor. Pero el propietario original ha fallecido. El contrato tiene una cláusula de cambio de control. El nuevo propietario, Obsidian Trust, tiene derecho a rescindirlo y acaba de enviar la notificación. Lucas cogió la carta. El lenguaje era estándar, pero las implicaciones eran catastróficas. Si Harrington Global perdía su sede, las acciones se desplomarían. Tenían millones de dólares en servidores de infraestructura y salas de negociación instalados en la torre. La mudanza costaría una fortuna que no tenían. Están fanfarroneando, se burló Lucas. Quieren un aumento del alquiler. Todo el mundo quiere sacar tajada. No es sacar tajada, Lucas, dijo Víctor con voz temblorosa. Lee el último párrafo. Lucas lo leyó rápidamente. El fideicomiso no está interesado en renovar al precio actual del mercado. Tenemos la intención de reutilizar la propiedad. Tienes 30 días para desalojarla. ¿Desalojarla? Lucas se puso de pie. Eso es una locura.
¿Quién es la persona de contacto? Un abogado llamado Reginald Graves. Victor dijo que ha aceptado una reunión el próximo viernes. Dice que el director estará allí. ¿El principal? ¿El propietario? ¿El fantasma? Víctor miró a Lucas con ojos desesperados. Tú eres el que cierra los tratos, Lucas. Tú eres el crack que dice que puede vender hielo a un esquimal. Te encargo esto, arréglalo. Consíguenos una renovación. No me importa lo que cueste, solo manténnos en este edificio. Si fracasas, Harrington Global se derrumba y tu carrera se va al traste con ella. Lucas se enderezó la corbata, sintió una oleada de adrenalina. Era el momento, el reto que lo definiría. Considera lo hecho, Víctor. Encantaré a este fantasma. Sea quien sea, tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio. Lucas salió de la oficina gastando mentalmente la bonificación que obtendría por salvar a la empresa. No sabía que el fantasma al que se disponía a manipular era la misma mujer a la que había dejado llorando sobre un plato de espaguetis. La semana previa a la reunión fue una locura de preparativos para Lucas. Investigó las tumbas de la región y no encontró nada más que un historial impecable de gestión de propiedades de lujo. Intentó indagar en Obsidian Trust, pero las barreras de privacidad eran impenetrables. Es frustrante, se quejó Lucas a Jessica durante la cena en Lernardan. Es como luchar contra una sombra. Ni siquiera sé si el propietario es hombre o mujer, viejo o joven. ¿Importa?, preguntó Jessica, aburrida. Estaba buscando lugares para celebrar bodas en su teléfono. Simplemente deslúmbrale. Usa esa sonrisa. A mí me funcionó. Te funcionó porque tienes buen gusto. Lucas sonrió con aire burlón. Este propietario, si conserva tierras antiguas, probablemente sea un dinosaurio. Conservador. Dinero antiguo. Voy a entrar con el argumento del patrimonio y el legado. Les encanta eso. La mañana de la reunión, Lucas se vistió con precisión militar. Llevaba su traje más caro, un navy hecho a medida en Savile Row. Llevaba el reloj que Jessica le había regalado como regalo de compromiso, un Patek Philippe de $50,000. Quería irradiar éxito. Quería que el propietario de Obsidian supiera que estaba tratando con un igual. La reunión estaba fijada para las 18 m en las oficinas temporales de Obsidian Trust. Lucas esperaba encontrarse con una vieja y polvorienta biblioteca jurídica. En cambio, la dirección lo llevó a una planta recién renovada del edificio Chrysler. La zona de recepción era intimidantemente minimalista. Suelos de mármol blanco, muebles de acero negro y unas vistas de la ciudad que mareaban a Lucas. Señor O'Connell, dijo la recepcionista sin levantar la vista de su pantalla. Le esperan en la sala de conferencias A. Lucas recorrió el largo pasillo. Se miró en el reflejo de la pared de cristal. Perfecto. Empujó las pesadas puertas de roble. La sala de conferencias era enorme. Al fondo había una larga mesa de obsidiana negra, en referencia al nombre de la empresa. Reginald Graves estaba sentado a la derecha de la cabecera de la mesa, pero la silla de la cabecera estaba girada hacia la ventana. Todo lo que Lucas podía ver era el respaldo de un sillón ejecutivo de cuero negro y una mano delgada apoyada en el reposabrazos, cuyos dedos marcaban un ritmo que le resultaba extrañamente familiar. Señor O'Connell, dijo Reginald levantándose. Su voz era gélida. Gracias por venir. Señor Graves, dijo Lucas, esbozando su mejor sonrisa. Se acercó y le tendió la mano. Reginald no se la estrechó. Lucas se retiró torpemente, aclarando la garganta. Estoy aquí para discutir el malentendido sobre el contrato de alquiler. Harrington Global ha sido un inquilino modelo durante 20 años. Estamos dispuestos a ofrecer un aumento significativo del alquiler para mantener nuestra asociación. La asociación implica igualdad, señor O'Connell, dijo Reginald secamente. No los consideramos socios. Los consideramos ocupantes ilegales de un terreno valioso. Lucas se enfureció. ¿Ocupantes ilegales? Somos una empresa de la lista Fortune 500. Empleamos a 2,000 personas en este edificio y ustedes pagan alquileres de los años 90. Reginald replicó, pero esto no es una cuestión de dinero.
El director tiene una visión específica para la propiedad, una visión que no incluye a Harrington Global. Lucas desvió la mirada hacia la silla giratoria. Quizás si pudiera hablar directamente con el director, estoy seguro de que podríamos encontrar un terreno común. Hable. La voz provenía de la silla. Lucas se quedó paralizado. La voz era grave, pero le provocó un escalofrío. Sonaba como... No, no podía ser. Señor, Lucas se dirigió a la silla suponiendo que se trataba de un hombre. Sé que valora el legado. Mi empresa se basa en el legado. Construimos el futuro. Desalojarnos sería una mancha en la economía de la ciudad. Sería cruel. Cruel, repitió la voz. Interesante elección de palabras. La silla comenzó a girar lentamente. Lucas se ajustó los puños, listo para establecer contacto visual con algún multimillonario geriátrico. La silla terminó de girar. Sentada allí había una mujer. Llevaba un traje blanco que brillaba en la oscuridad de la habitación. Su cabello estaba impecable, su maquillaje perfecto. Parecía una modelo de portada de Forbes, irradiando un poder sereno y aterrador. Pero era la cara. Lucas abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Su cerebro se bloqueó. Parpadeó una vez, dos veces, seguro de que estaba sufriendo un derrame cerebral. «Hola, Lucas», dijo Sarah. No sonrió, no frunció el ceño. Lo miró con la frialdad clínica de un científico que examina un insecto bajo el microscopio. «Sarah», susurró Lucas, ahogado por el nombre. «¿Qué? ¿Cómo? Tú eres la secretaria». Reginald soltó una risa seca y estridente. «Señor O'Connell, se está dirigiendo a la señorita Sarah Bennett, única propietaria de Obsidian Trust y del edificio en el que se encuentra ahora mismo, que casualmente es el mismo en el que está su oficina». Lucas retrocedió tambaleándose y se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. «Esto es una broma. Esto es... Eres camarera. Estás arruinada. Te dejé sin nada». «¿De verdad?», asintió Sarah con calma. Cogió un expediente de la mesa. «Me dejaste $1,243. Recuerdo la cantidad exacta. Es curioso lo que se te queda grabado en la mente cuando tienes hambre. Pero el dinero...» Lucas estaba hiperventilando. «No importa cómo», dijo Sarah, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. «Lo que importa es que soy la propietaria del suelo que pisas, Lucas. Literalmente». Abrió el expediente. «He revisado tu propuesta. ¿Quieres una renovación?» «Sí». Lucas logró decirlo con la mente a 1000 por hora. «Ella todavía me quiere», pensó frenéticamente. «Tiene que ser así. Esto es un juego. Ella me quiere de vuelta. Puedo arreglar esto». Se enderezó y esbozó una sonrisa forzada en su pálido rostro. «Sarah, mira, cariño. Sé que las cosas terminaron mal, pero esto es increíble. Tú y yo, piensa en lo que podemos hacer. Ahora somos una pareja poderosa. Siempre supe que tenías el potencial. Te estaba presionando, ¿no lo ves? Tenía que ser duro contigo para desbloquear esto». Reginald parecía estar a punto de vomitar, pero Sarah no se inmutó. «¿Me estabas presionando?», preguntó Sarah levantando una ceja. «Sí, fue duro, amor». Lucas dio un paso adelante, recuperando su confianza en un arrebato delirante. «Y funcionó. Mírate, estás magnífica. Podemos olvidarnos del divorcio. Podemos anularlo. Podemos dirigir esta ciudad juntos». Sarah lo miró fijamente durante un largo momento. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. «Reginald», dijo Sarah en voz baja, «¿firmó el señor O'Connell el reconocimiento de rescisión del contrato de arrendamiento?» «No, señora». «Sarah, por favor», suplicó Lucas extendiendo la mano. «No hagas esto. Lo siento». «Está bien. Siento haberme ido. Cometí un error. Jessica no significa nada para mí. Es superficial. Tú eres la verdadera. Te amo». Sarah se levantó, rodeó la mesa, con los tacones resonando sobre el mármol. Se detuvo a pocos centímetros de Lucas. Él podía oler su perfume, algo caro, amaderado y floral, muy lejos del restaurante. El olor a café que él solía burlarse. «No me amas, Lucas», dijo ella, con voz desprovista de emoción. «Amas el reflejo de ti mismo que ves en mi éxito,
pero el espejo está roto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un único objeto. Era la pluma Montblanc que él había utilizado para firmar los papeles del divorcio. Lo había encontrado en el apartamento después de que él se marchara. Se lo metió en el bolsillo del pecho. No voy a desalojar a Harrington Global, dijo Sarah. Lucas soltó un sollozo de alivio. Oh, gracias a Dios. Sarah, gracias. Sabía que aún no voy a desalojar a la empresa. Sarah le corrigió. Estoy dispuesta a renovar el contrato de alquiler por 10 años al precio actual. Es un regalo. Es increíble, balbuceó Lucas. Pero hay una condición, dijo Sarah, con los ojos endurecidos como diamantes. Una cláusula que he añadido al contrato. No es negociable. Lo que sea, dijo Lucas. Lo que tú quieras. La cláusula del hombre clave, dijo Sarah. Normalmente exige que un determinado empleado esencial permanezca en la empresa para que el contrato de alquiler sea válido. Pero mi cláusula es todo lo contrario. Es una cláusula de persona non grata. Lucas sintió cómo el frío volvía a invadir sus venas. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Sarah, inclinándose hacia él, que Harrington Global solo puede permanecer en mi edificio si un empleado concreto es despedido de inmediato y se le prohíbe permanentemente el acceso a las instalaciones. Sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú, Lucas, la condición eres tú. El silencio que se apoderó de la sala de conferencias fue absoluto, un peso físico que presionaba los tímpanos de Lucas. El único sonido era el lejano zumbido de baja frecuencia de la infraestructura de la ciudad, 40 pisos más abajo, una ciudad que Lucas se daba cuenta rápidamente de que se le escapaba de las manos como arena. «No puedes hacer eso», susurró Lucas con la garganta seca. Miró de Sarah a Reginald con los ojos muy abiertos y frenéticos. «Eso es ilegal. Eso es discriminación. No puedes dictar la política de contratación a una empresa tercera». Reginald Graves se ajustó las gafas, con expresión apacible, pero con un tono que tenía la firmeza de un martillo de juez. «Es un contrato privado entre dos entidades corporativas, señor O'Connell. No estamos dictando políticas. Estamos estableciendo parámetros de gestión de riesgos. Simplemente estipulamos que no deseamos que personas con un historial documentado de irresponsabilidad financiera o lo que consideramos bancarrota moral tengan acceso a nuestra propiedad. Es una exclusión estándar por mala conducta». Sarah no miró a Lucas. Había girado ligeramente su silla, dirigiendo la mirada hacia la puerta, despidiéndolo antes incluso de que él hubiera salido de la habitación. «Tienes una hora para vaciar tu escritorio, Lucas», dijo, con una voz desprovista de la calidez que él solía dar por sentada. «Ya le he enviado el pliego de condiciones a Víctor Moretti. Lo tiene en su bandeja de entrada en este momento. Él conoce la condición. De hecho, está esperando la página de la firma final». Lucas se quedó mirando su perfil, buscando una grieta, una señal de la mujer que solía remendar sus camisas y cocinar sus comidas. No había nada, solo la fría determinación de mármol de una desconocida. Se dio la vuelta y echó a correr. No caminaba con el paso seguro de un director senior. Salió corriendo de la sala de conferencias, ignorando el grito de sorpresa de la recepcionista al pasar volando junto a su escritorio. Pulsó el botón del ascensor con fuerza, con los nudillos blancos y la respiración entrecortada por el pánico. «Está fingiendo», se dijo a sí mismo, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Víctor no lo hará. Yo soy la estrella. Yo soy el que genera ingresos. Él me necesita». Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta de Harrington Global, en el 400 de Park Avenue, Lucas irrumpió en el vestíbulo. Pero el ambiente no era el habitual. El habitual bullicio caótico de la sala de operaciones, los gritos, los teléfonos sonando. La energía del dinero cambiando de manos se había atenuado hasta convertirse en un murmullo silencioso. Mientras se apresuraba a pasar entre las filas de escritorios, las cabezas se volvieron. Los analistas junior, a los que normalmente ignoraba o a los que gritaba pedidos de café, lo observaban. No lo miraban con la mezcla habitual de miedo y envidia. Susurraban.
Lo miraban como si fuera un hombre muerto. Abrió de un empujón la pesada puerta de cristal de la oficina de Víctor Moretti sin llamar. «Víctor, no lo firmes», gritó Lucas, irrumpiendo en la habitación. «Es una trampa. Ella está tratando de aprovecharse de ti». Víctor Moretti estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, contemplando la vista que había temido perder apenas una hora antes. No se sobresaltó al entrar Lucas. Se giró lentamente, con una extraña mezcla de alivio y resignación en el rostro. «No es un truco, Lucas», dijo Víctor con voz grave. Señaló la pantalla de su ordenador, donde había un documento digital abierto. «Acabo de hablar por teléfono con su asesor legal. La renovación del contrato de alquiler es real. 10 años, a un tipo fijo al valor actual de mercado». Víctor hizo una pausa, dejando que las cifras flotaran en el aire. «¿Sabes lo que eso significa para nosotros en esta economía? Le ahorra a la empresa más de 300 millones de dólares en costos operativos durante la próxima década. Salva toda la proyección del cuarto trimestre. Pero la cláusula...». Lucas jadeó, dando un paso adelante, con las manos temblorosas mientras se inclinaba sobre el escritorio de caoba. «Ella quiere que me despidas, Víctor. Es mi exmujer. Esto es una venganza personal. No puedes dejar que ella dicte a quién contratas. Soy tu mejor empleado. Conseguí el contrato de Hudson Yards. No puedes cambiarme por el alquiler». Víctor miró a Lucas. Lo miró de verdad por primera vez en años. Vio el sudor que le brotaba de la frente, la desesperación en sus ojos, la arrogancia que se había convertido en pánico. «Fuiste el que más ingresos generaba, Lucas». Víctor lo corrigió, bajando la voz a un tono frío y pragmático. «Pero no vales 300 millones de dólares. Ningún empleado los vale, ni siquiera yo». «Puedo demandarte, Lucas», gritó, con la voz quebrada, fuera de control. «Te demandaré por despido improcedente. La demandaré a ella por interferencia torticera. Quemaré este lugar». La expresión de Víctor se endureció. Cogió un papel de su escritorio, una notificación de despido que ya había sido impresa y firmada. «Firmaste un contrato de trabajo a voluntad, Lucas», dijo Víctor con dureza. «Y, francamente, después de escuchar lo que le hiciste, dejarla en la indigencia mientras gastabas $300 en almuerzos para esta empresa, no creo que le gustes mucho al jurado. Eres un lastre, Lucas, y yo no mantengo lastres en nómina». Víctor pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. «Seguridad. Sí, está aquí. Por favor, acompañen al señor O'Connell fuera del edificio inmediatamente. Víctor, por favor». Lucas suplicó con su dignidad por los suelos. «Tengo una hipoteca. Tengo una boda próximamente. No puedes hacer esto». Dos grandes guardias de seguridad entraron en la oficina. Eran hombres con los que Lucas se había cruzado cada mañana durante 3 años sin llegar a saber nunca sus nombres. Ahora eran los árbitros de su destino. «Vamos, señor O'Connell», dijo uno de ellos con voz grave e inflexible, agarrando a Lucas por el brazo con un agarre de hierro. «Quítame las manos de encima», gritó Lucas, forcejeando mientras lo arrastraban hacia atrás. «Soy director senior. Tú trabajas para mí». «Ya no, señor», dijo el guardia. Lo arrastraron fuera de la oficina y lo llevaron al pasillo principal. Toda la oficina había dejado de trabajar para ver el espectáculo. Los becarios a los que había acosado, las secretarias a las que había despedido por considerarlas un gasto innecesario, los asociados junior a los que había robado sus ideas. Todos estaban allí de pie, una galería silenciosa de testigos de su caída. No había compasión en sus ojos. Solo había una sombría satisfacción por ver que la gravedad finalmente se imponía. Lo llevaron al ascensor, bajaron en silencio y lo arrastraron por el impoluto vestíbulo de mármol. Con un último empujón, lo arrojaron a la acera de Park Avenue. «Y no vuelvas», dijo el guardia, lanzando el maletín de cuero de Lucas al cemento mojado a su lado. La puerta de cristal se cerró. Su tarjeta de acceso fue desactivada antes de que pudiera siquiera levantarse. Había empezado a llover una fría llovizna gris que empapaba su traje sablo. En cuestión de segundos, Lucas se quedó allí, empapado,
temblando, mirando las puertas giratorias que ahora le estaban vedadas. Buscó a tientas su teléfono con los dedos mojados y temblorosos. Tenía que llamar a Jessica. Ella era su salvavidas. Su padre, el magnate de la tecnología, era poderoso. Él podía arreglar esto. Podía conseguirle a Lucas un trabajo en Bain Technologies. Esto era solo un contratiempo, una anécdota de la que se reirían en su yate dentro de unos años. Jessica jadeó cuando ella finalmente respondió, tratando de infundir confianza en su voz. Cariño, escucha, ha pasado algo increíble. No te lo vas a creer, Sarah. Ella es la propietaria, el fantasma. Les obligó a despedirme. Es una locura. Pero escucha, necesito que hables con tu padre. Necesito que me introduzcas en Bain Tech, solo hasta que les demande y consiga mi indemnización. Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea, el tipo de silencio que grita más fuerte que los gritos. Lo sé, dijo Jessica. Su voz era seca, desprovista de la calidez burbujeante a la que él estaba acostumbrado. Está en todos los blogs del sector. Lucas Harrington, vicepresidente, despedido como condición para un contrato de arrendamiento de $1,000 millones. Eres tendencia en Twitter. Lo llaman la cláusula O'Connell, así que hay presión. No existe la mala publicidad, ¿verdad? Podemos darle la vuelta a esto. Mi padre me llamó hace 5 minutos, dijo Jessica con tono gélido. Me dijo, eres radioactivo. Si Sarah Bennett tiene ese tipo de influencia sobre Harrington, es probable que también la tenga en otros lugares. Bain Tech alquila 3 almacenes en sus terrenos de Queens. No podemos permitirnos enemistarnos con Obsidian Trust. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Jessica, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no puedo estar con alguien que es un lastre. Jessica respondió repitiendo las palabras de Víctor. Queda mal, Lucas. Un hombre al que despide su exmujer. Es patético. La boda se cancela. Jessica, espera, no vengas al apartamento. Ella le cortó. Ya he enviado tus cosas al conserje. El portero tiene instrucciones de no dejarte subir. Adiós, Lucas. La línea se cortó. Lucas bajó el teléfono y se quedó mirando la pantalla negra mientras la lluvia le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. Levantó la vista hacia el rascacielos que se elevaba sobre él, el monolito de acero y cristal que solía creer que le pertenecía. En lo alto, en la planta 40, imaginó a Sarah mirando hacia abajo. Pero no era así. Ella no estaba viéndolo sufrir. No estaba pensando en él en absoluto. Ya había pasado a la siguiente reunión, dejándolo parado bajo la lluvia, un hombre que había cambiado todo por oro, solo para encontrarse con un puñado de polvo en las manos. Un año después, el gran salón de baile del Hotel Pierre cobró vida con una sinfonía de copas de cristal, risas ahogadas y el suave susurro de la seda. Era la gala anual del Proyecto de Restauración de Nueva York, un evento en el que los poderosos de la ciudad se reunían para felicitarse por dar forma a la metrópoli. Pero esa noche, el centro de gravedad no era el alcalde, ni los senadores que se mezclaban cerca de la barra libre. La atracción magnética de la sala se centraba por completo en una mujer que estaba de pie bajo las cascadas de candelabros. Sarah Bennett llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, que parecía absorber la luz ambiental, confeccionado a la perfección para acentuar una postura que se había vuelto firme y regia. Sostenía una copa de agua con gas y escuchaba atentamente mientras un promotor inmobiliario que le doblaba la edad le presentaba una idea para una empresa conjunta. No solo parecía rica, parecía importante, como si fuera tan permanente y formidable como los rascacielos que ahora controlaba su fideicomiso. En solo 12 meses, el misterioso fantasma del mundo inmobiliario había salido a la luz. Sarah había transformado Obsidian Trust de una sociedad de cartera pasiva y estancada en una fuerza agresiva para el desarrollo ético. Había rehabilitado edificios históricos de ladrillo rojo, reducido los alquileres comerciales para salvar a las pequeñas empresas en decadencia y financiado parques públicos donde antes había losas de hormigón.
La prensa le había dado un nuevo título que ella llevaba con orgullo, la Reina del Horizonte. Ciara Bennett. Sarah se giró y se encontró con un corresponsal veterano del Times, con una grabadora en la mano. En este momento, la sala está alborotada con su anuncio sobre la iniciativa del sur del Bronx. ¿Es cierto que va a recomprar toda la manzana de la calle 148? Sarah sonrió con una expresión sincera que le llegaba a los ojos. Ojos que ya no estaban ensombrecidos por el cansancio o el miedo. Es cierto, no solo lo estamos comprando, lo estamos reconstruyendo. Lo estamos convirtiendo en una comunidad de ingresos mixtos con viviendas de alquiler estabilizado para trabajadores del sector servicios. Una buena vivienda no debería ser un lujo, señor Evans. Debería ser un derecho. El periodista tomó notas frenéticamente. Parece tener una profunda conexión personal con ese barrio en concreto. ¿Hay alguna razón? Sarah hizo una pausa. El recuerdo de un radiador frío y un plato de espaguetis sin condimentar le pasó por la mente de forma nítida y vívida. Sí, dijo en voz baja, con voz firme. Es donde vivía cuando no tenía nada. Y es donde aprendí exactamente de qué estaba hecha. Mientras los flashes disparaban una luz blanca cegadora contra el terciopelo azul, Sarah sintió una repentina necesidad de aire. Se excusó con elegancia y se deslizó a través de las pesadas puertas francesas hacia la terraza de piedra caliza con vistas a la Quinta Avenida. El aire invernal era fresco y cortante, y le picaba las mejillas de una forma que la hacía sentir con los pies en la tierra. Caminó hasta la balustrada de piedra y contempló la ciudad. Era una cuadrícula de oro y ámbar que latía con vida. Hace un año esta ciudad había intentado aplastarla. Ahora ella tenía en sus manos la escritura de sus cimientos. Respiró hondo, inhalando el frío, finalmente libre del peso de las expectativas de los demás. 40 pisos más abajo, la realidad era diferente. El tráfico de la Quinta Avenida era un río enmarañado de luces traseras rojas y gases de escape. Cerca de la entrada del metro, un hombre se acurrucaba en un abrigo deshilachado por las costuras. Discutía con un vendedor ambulante, con voz aguda por la frustración, mientras contaba monedas de 5 y 10 centavos de una cartera de cuero gastada. Era Lucas. No era un vagabundo, pero se encontraba en una situación precaria, al borde de la ruina. La caída en desgracia había sido absoluta. Tras su despido de Harrington Global, la industria había cerrado filas. La cláusula de persona clave que Sarah había aplicado se convirtió en legendaria, tachando a Lucas de responsabilidad. Por supuesto, había demandado, impulsado por la arrogancia y la rabia. Pero había perdido. Los gastos legales habían agotado sus ahorros y el daño a su reputación había destruido su red de contactos. Ahora Lucas vendía multipropiedades en Nueva Jersey. Pasaba 4 horas al día viajando en un autobús que olía a gasóleo, vendiendo malas inversiones a gente que no podía permitírselas, solo para volver a un apartamento estudio más pequeño, húmedo y oscuro que el que había obligado a Sarah a abandonar. Eso es todo lo que tengo. Lucas le espetó al vendedor, cogiendo el perrito caliente. Se dio la vuelta, encogiendo los hombros contra el viento, y le dio un mordisco a la carne tibia. Sabía a ceniza. Levantó la vista, atraído por algún instinto, alguna sensación de estar siendo observado. El Hotel Pierre se alzaba sobre él como una fortaleza de calidez y exclusividad. En la terraza, bañada por el resplandor dorado de las luces del salón de baile, vio una silueta. La figura estaba lejos, pero era inconfundible. El corte de pelo, el porte, la forma en que se mantenía erguida. Era Sarah. Lucas dejó de masticar. Se quedó paralizado en la acera sucia, con la multitud pasando a toda prisa a su lado, chocando contra sus hombros. Entrecerró los ojos, tratando de enfocarla. Arriba, en el balcón, Sarah miraba hacia abajo, con la mirada fija en la pequeña figura desaliñada que estaba cerca de la rejilla del metro. Por un instante, el tiempo se detuvo. Lucas esperó una reacción. Esperaba que ella lo señalara, que se riera o que tal vez apartara la mirada avergonzada. Quería que se enfadara. Si se enfadaba, significaba que él todavía le importaba. Significaba que todavía tenía poder sobre ella. Pero Sarah no se movió.
No sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo miró. En sus ojos no había ninguna chispa de reconocimiento. No había odio, ni triunfo, ni lástima. Solo había una indiferencia enorme y aterradora. Lo miraba como se mira a un extraño en una multitud o a una ráfaga de viento, algo temporal e intrascendente. Ella era el océano y él solo un trozo de madera que hacía tiempo había arrastrado hasta la orilla. Con un movimiento lento y deliberado, Sara le dio la espalda. No miró atrás. Caminó hacia el calor del salón de baile, hacia las risas, hacia el futuro que había construido con sus propias manos. Lucas vio cómo se cerraban las pesadas puertas de cristal, sellándola en un mundo al que él ya no podía acceder. Se quedó solo en el frío, agarrando su cena barata, temblando cuando finalmente se dio cuenta. Había pasado años diciéndole que tenía una mentalidad pobre. Se había equivocado. La pobreza no tenía que ver con el dinero en el banco. Tenía que ver con el vacío del alma. Sara había sido rica cuando era pobre porque tenía integridad, lealtad y determinación. Y él había sido pobre incluso cuando era rico, porque no tenía nada dentro de sí mismo más que codicia. El viento aullaba por la avenida, atravesando su fino abrigo, pero el frío dentro de su pecho era aún más frío. Esta es la historia de Sarah Bennett y del hombre que no supo valorar el tesoro que tenía hasta que lo tiró a la calle. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se define por el saldo de tu cuenta bancaria, sino por cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. Lucas persiguió el brillo del oro y perdió el diamante. Sara se deshizo del peso muerto y aprendió a volar. Si te ha gustado esta historia sobre el karma, la resiliencia y la justicia, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal a crecer y llegar a más gente. Y si quieres más historias sobre personas que obtienen exactamente lo que se merecen, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la rueda siempre gira. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima historia.